Si les parece bien, vamos a empezar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Ven Espíritu Divino, ven Espíritu de bien. Deseamos ser como Jesús. Queremos que nuestro corazón se identifique con el de Cristo, que tengamos los mismos sentimientos de Cristo, el mismo corazón de Jesús. Pero para ello necesitamos tu Espíritu. Te suplicamos que desde tu trono de gloria envíes tu Espíritu Santo a nuestro corazón. Que hoy comprendamos un poco más cómo Cristo puede ser nuestro camino, nos marca un camino y cómo podemos ser como Él. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Voy a compartir mi pantalla para tener aquí la presentación. Vamos entonces a hablar del cristocentrismo desde una perspectiva bíblica, ¿no? Hay muchas maneras de acercarse al hecho de que Cristo es el centro de la vida cristiana y yo elegí una que es la bíblica. Entonces, primero quisiera hacer una breve introducción para ser conscientes que toda la Biblia es cristocéntrica. O sea, en el fondo, toda la Biblia de alguna manera o de otra apunta a Cristo, ¿no? Aunque haya textos en el Antiguo Testamento que nos parezcan lo más lejanos a Cristo, como una batalla entre los filisteos y los israelitas, pues todo texto tiene un modo de prepararnos a Cristo. Entonces, quería empezar con esta frase de la Dei Verbum. Recuerden que la Dei Verbum es el documento del Concilio Vaticano II sobre la revelación en las Escrituras. Entonces, el texto dice, la economía del Antiguo Testamento estaba ordenada, es decir, conduce, sobre todo para preparar y anunciar proféticamente y significar con diversas figuras, es decir, en el Antiguo Testamento tenemos figuras de Cristo, la venida de Cristo Redentor universal y la del reino mesiánico. Entonces, con este texto lo que quiero decir es que ¿dónde podemos encontrar la fuente del cristocentrismo? Pues sobre todo en los textos bíblicos. Ahí podemos tocar a Jesús, ver a Jesús, escuchar a Jesús y sobre todo identificarnos con Jesús. Entonces, de hecho, los primeros cristianos, cuando empiezan después de la resurrección, empiezan justo a hacer esto, empiezan a aplicar algunas figuras que en el Antiguo Testamento les recuerdan a Cristo y las empiezan a aplicar a Cristo. Por eso encontramos en el Nuevo Testamento muchísimas citas, sobre todo el profeta Isaías, porque era el texto más leído en el siglo I, que van cumpliendo a Cristo, ¿no? Cristo cumple todas estas profecías y citas que se mencionan en el Antiguo Testamento. Ahora, una de las cosas que quisiera insistir es que la Biblia no solamente es cristocéntrica porque habla de Cristo, o sea, no, nos dice quién es Cristo, quién fue Cristo en esta vida, sino que sobre todo apunta a Cristo como aquel que debemos seguir. Por eso el título de esta conferencia es el seguimiento de Cristo, ¿no? Como en la Biblia se nos presenta, ese es al que estás llamado a seguir y con el que estás llamado a configurar. Entonces yo quise tomar una imagen que voy a utilizar como línea conductora de esta conferencia, que es la imagen del camino.
Así como dice el texto de la Dei Verbum, que en el Antiguo Testamento hay figuras de la venida de Cristo, voy a utilizar la imagen del camino. Y vamos a ver, en primer lugar, el seguimiento de Cristo en el Antiguo Testamento. Es decir, vamos a ver la preparación del camino. Después vamos a hablar ya de Cristo, de el camino de seguimiento de Cristo en los evangelios sinópticos. Y por último, vamos a hablar de Cristo como camino en el evangelio de Juan. Entonces, este es un poco el esquema que vamos a seguir de nuestra conferencia. Vamos a empezar, por tanto, con el camino en el Antiguo Testamento. Esta imagen, este símbolo, se utiliza para hablar de una realidad figurada. Sucede mucho en el Antiguo Testamento. Fíjense, los hebreos tienen una mentalidad más bien concreta, no tanto abstracta. Los griegos tienen una mentalidad más bien abstracta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los hebreos utilizan imágenes de la vida cotidiana para poder expresar realidades abstractas, realidades espirituales, y entonces utilizan lo que es el símbolo. Uno de estos elementos es el camino. Pues piensen en la realidad de la vida, de la cultura bíblica. En las tierras bíblicas, pues realmente, pues pocos tenían burros o camellos para transportarse. La mayoría utilizaban pues sus propios pies y caminaban, recorrían muchos caminos, y a raíz de esta experiencia cotidiana, pues se da un salto para hablar del camino de modo figurado. Cuando nosotros caminamos, pues evidentemente implica escoger, entrar en el camino, seguirlo en una dirección concreta, progresar hasta nuestro destino. Incluso a veces tenemos que hacer elecciones, ¿no? Si vamos por un lado o por el otro. Y siempre pues siendo conscientes de que hay que mantenernos seguros, de no perdernos de la ruta. Todos estos elementos que son de la vida cotidiana del pueblo de Israel se utilizan entonces para hablar del camino con una manera figurada. Entonces, vamos a ver estas imágenes del camino, estos significados del camino desde una perspectiva figurada, y es dinámica, ¿no? Que no es estática. Es un camino donde nosotros pues vamos por aquí, por allá, por un lado, por el otro, no es un camino recto. Además de hablar de la vida humana como camino, hay una imagen importante que se menciona frecuentemente en el Antiguo Testamento, que es el camino real. ¿Qué significado tenía el camino real? Es el camino más importante. Es el camino que se construye de un punto a otro, que conduce a un punto hacia donde vive el rey. Entonces es, digamos, el camino más recto, la dirección más recta. Entonces, el camino real en el fondo se identifica con el mejor camino. O sea, si tú quieres llegar a la ciudad, escoge el mejor camino. Y esto en sentido figurado, el mejor camino sería el que conduce a Dios, al rey, ¿no? Recuerden que en la historia del pueblo de Israel, claro que hubo una época de monarquía, pero la monarquía se concebía como una teocracia. Dios es el verdadero rey de Israel. Por lo tanto, seguir el mejor camino es aquel que nos va a conducir a Dios, es aquel que nos va a conducir al rey. Vamos a ver un salmo, vamos a buscar el Salmo 26:12. Salmo 26:12, en donde encontramos un ejemplo de este camino real, mejor camino, o a veces también se llama el camino recto. Salmo 26:12. Fíjense cómo se utiliza de manera figurada. Mis pasos van firmes por el camino recto, o por el camino real, o por el mejor camino. En las asambleas bendeciré al Señor. Entonces, ¿qué está diciendo el salmista? Que yo llevo una vida
de tal manera mi conducta es buena que por lo tanto no me pierdo por otros caminos, sino que voy exactamente por el camino que me va a conducir a quién, al Rey, que es Dios, y por lo tanto ahí en la asamblea voy a poder bendecir al Señor. También quería leerles una frase de Filón de Alejandría, que es un filósofo judío. Es muy cercano a la época de Jesús y por lo tanto creo yo que nos puede ayudar pues para comprender un poco la mentalidad justo de la época de Jesús, ¿no? Dice, entremos en el camino real, nosotros los que pensamos que es necesario dejar las cosas de la tierra, en esta vía real en que ningún hombre es Señor, sino solamente aquel que es verdaderamente Rey y Señor. Quien camine por este camino no se cansará hasta su encuentro con el Rey. Entonces, fíjense, ya en el Antiguo Testamento se nos está hablando de que hay un camino recto, que es el mejor camino, que este camino incluso no nos cansa. ¿Por qué? Porque es el que nos va a conducir a... Identifica la conducta humana como un camino, ¿no? Entonces, el modo en que la persona procede, la manera de vivir, la manera de comportarse se compara con un camino. Entonces, vamos a ver un texto que es un texto muy, muy significativo e importante que da una pauta muy fuerte para comprender los juicios incluso teológicos que se hacen en el Antiguo Testamento, que es un texto de los dos caminos, ¿no? Mucho de lo que sucede en el Antiguo Testamento es esta pregunta: ¿qué camino elegiste? ¿Elegiste el camino del bien o elegiste el camino del mal? Entonces vamos a ver, perdón, ahí tiene un error, son los dos caminos. Pero bueno, vamos a ver este texto. Vamos a encontrarlo en el libro de Deuteronomio. Recuerden, el libro de Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. Se encuentra en la parte que la Biblia hebrea la llama la Torá, que nosotros llamamos el Pentateuco. Ahí en Deuteronomio 30, del 15 al 18, encontramos un texto muy importante. Fíjense, dice, mira, hoy te doy a elegir entre la vida y la felicidad o la muerte y la desgracia. De hecho, para el pueblo de Israel, la felicidad se juega optando por uno de estos dos caminos. Entonces tú puedes elegir por la vida y la felicidad o por la muerte y la desgracia. Yo te mando hoy a amar al Señor tu Dios siguiendo sus caminos, ¿no? Hay otra vez el énfasis del camino. No es tu camino el que vas a seguir, ni el camino de los malvados, sino el camino del Señor. Observando sus mandamientos, sus leyes y sus sentencias, para que vivas, te multipliques y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra a la que entras para tomarla en posesión. Este texto está en contexto de justo previo a entrar a la tierra de la promesa, y si el pueblo quiere ser bendecido, tiene que elegir seguir por el camino de Dios, por el camino de los mandatos. Pero si tu corazón se desvía, otra vez, ¿no? Esta imagen de camino, de estarse desviando, y no obedeces, si te dejas seducir, te postras ante otros dioses y les rindes culto, yo les declaro hoy que ciertamente perecerán, van a morir. No vivirán mucho tiempo en la tierra a la que entras para tomarla en posesión después de cruzar el Jordán. Entonces, este texto es significativo porque es el modo en que el pueblo de Israel profundizar en este tema. Y luego otra cosa muy hermosa sobre el camino en el Antiguo Testamento, que todo esto nos va preparando para la venida de Cristo, es que Dios camina con las personas. O sea, Dios no solamente dice, ahí te mando el mapa, ahí te mando unas señales para que tú camines, sino que yo voy a caminar junto contigo. Hay varios textos que nos hablan de Dios que camina junto con el pueblo, pero vamos a leer Deuteronomio 24. Deuteronomio 24.
Fíjense lo hermoso, dice, porque el Señor su Dios es quien va con ustedes. Él peleará a su favor para darles la victoria contra sus enemigos. Entonces, Dios que está introduciendo al pueblo hacia la tierra de la promesa, en donde pues no estarán solos, sino que habrá muchos más pueblos que habitan esa tierra, les está diciendo, no tengan miedo, Dios va con ustedes, Dios camina con ustedes. Y por último, pues también es importante saber que el camino es imagen de la salvación. Y esto lo vamos a ver mucho en el Nuevo Testamento. Como Juan, ¿no? Viene la salvación. Entonces, sobre todo esto lo encontramos en el profeta Isaías, el cual nos dice, anuncia que la salvación llegará como la preparación de un camino o una senda. Dios va a hacer algo nuevo y va a abrir un camino por el desierto. El desierto pues es un lugar donde no hay caminos, el viento destroza todos los caminos. Entonces Dios va a hacer un camino y entonces el camino es imagen de salvación. Entonces, bueno, aquí quisiera ya hacer una pausa para aplicarlo a nuestra vida, ¿no? Ya podemos empezarnos a cuestionar. Mi vida también es un camino, ¿no? Soy consciente de que mi vida tiene un fin y que por tanto solo tengo esta vida para hacer el bien. Y también preguntarnos, ¿qué camino elijo? ¿No? Soy inteligente y escojo el camino real, el mejor camino que me lleva de modo directo al rey, o mejor me voy por otros caminitos a ver si eventualmente llegaré, ¿no? Y después también nuestra conducta, ¿no? Soy consciente de que tengo dos caminos y que si elijo uno de los caminos me va a conducir a la muerte y a la desgracia y que el otro me va a conducir a la vida y a la felicidad y opto por ese camino. Y después también preguntarnos, ¿camino solo? O sea, ahí voy con mis propias fuerzas intentando cumplir con el querer de Dios, los mandamientos de Dios, la ley de Dios, o camino con Dios. O sea, permito a Dios que se introduzca en mi camino y que vaya junto conmigo. Y por último, dejo que esta salvación llegue a mí en forma de camino, o sea, que yo sea conducido por este camino de la salvación. Entonces, bueno, pues vamos un paso más adelante. Dijimos que es necesario encontrar en el Antiguo Testamento las figuras de Cristo y hemos elegido la figura del camino. Ahora, vamos a hablar del camino en, en los evangelios sinópticos, ¿no? Ya estamos en el Nuevo Testamento, en la buena noticia y el anuncio de la llegada de Cristo. Ahora, recuerden que los estudios bíblicos han hecho una distinción entre los tres primeros evangelios, lo que llamamos los evangelios sinópticos, porque tienen material que comparten, la estructura en todos es similar, utilizan el reino de Dios como el tema principal del anuncio. Entonces, estos primeros tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, son conocidos en los estudios bíblicos como los evangelios sinópticos. Entonces, en los evangelios sinópticos se encuentra el cumplimiento de esta imagen que es en sentido figurado se utiliza y en sentido sapiencial de camino. Y aquel que cumple o que lleva a plenitud esto es obviamente Jesucristo. Y Jesucristo no solamente se presenta como aquel que es el camino, sino que invita a otros a seguirlo por el camino. Entonces vamos a buscar en nuestra Biblia este texto de Marcos 1, 17 al 18. Ahora ya estamos en el Nuevo Testamento. Recuerden que el primer evangelio que encontramos es el de Mateo y el segundo es el de Marcos. Entonces vamos a ir al texto de Marcos. El texto de Marcos, los estudios bíblicos indican que es el texto de los textos más antiguos y que en base a él, es fuente de Mateo y Lucas. Entonces es la verdad mucho más sintético, menos descriptivo, pero bueno, tiene el contenido esencial. Entonces el texto dice, en contexto de la llamada de los apóstoles. Entonces, lo voy a leer desde el versículo 16 para entender el contexto. Mientras Jesús caminaba, otra vez vemos a Jesús caminando.
Mientras Jesús caminaba por la orilla del lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes en el lago porque eran pescadores. Jesús les dijo: vengan detrás de mí y los haré pescadores de hombres. De inmediato ellos dejaron las redes y lo siguieron. Entonces, vamos a ver cómo Jesús anuncia, ¿no?, que ha llegado el reino, y lo que hace es invitar a algunos a que vayan detrás de él. Es decir, él es el guía que se presenta delante de ellos y los demás lo tienen que seguir. Él va marcando el camino y los demás están detrás de él siguiendo. La palabra que se utiliza, que es akoloutheo, que es el griego, tiene un primer significado. Este significado es seguir o ir detrás de alguien. Pero en el contexto de los evangelios sinópticos, se utiliza en sentido figurado para hablar de ser discípulo o ir en seguimiento de alguien, ¿no? Ya es como el decir, yo me convierto en discípulo tuyo, creo en tu proyecto, creo en lo que tú me estás presentando, y tomando todo lo que vimos en el Antiguo Testamento, mi camino, mi estilo de vida, mi conducta va a ser la tuya, ¿no? Yo quiero seguirte. Ahora, aquí hay una distinción. Recuerden que en el Antiguo Testamento el seguimiento de Dios se realizaba a través de la obediencia, ¿no? La obediencia a los mandatos, la obediencia a la ley, la adhesión a la voluntad de Dios. Aquí la adhesión es a Cristo, a la persona de Cristo. Por eso incluso el cristocentrismo, ¿no? No es Jesucristo que está diciendo, aquí les presento unas normas, vívanlas y entonces me están siguiendo. No, síganme a mí. Yo me pongo al frente, yo soy el ejemplo, yo soy la imagen, síganme a mí. Y esto es distinto a los rabinos. Los rabinos tenían a sus discípulos que los congregaban alrededor de ellos y les enseñaban la Torá, interpretaban la Torá. Jesús no hace eso. Jesús no los pone alrededor, sino que les dice, ustedes están detrás de mí, siguiéndome. Y esto es más el estilo de Elías y Eliseo. Vamos a ver el texto. El texto está en 1 Reyes 19, del 19 al 21. 1 Reyes 19, del 19 al 21. El libro de Reyes forma parte de la historia deuteronomista. La vamos a encontrar después de los libros de Samuel. La historia deuteronomista es Josué, Jueces 1 y 2, Samuel 1 y 2, Reyes. Entonces vamos a ver 1 Reyes 19 al 21. Entonces el texto dice, Elías se fue de ahí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando con 12 yuntas de bueyes a su cargo. Y él iba con la última. Elías pasó a su lado y extendió su manto sobre él. Entonces Eliseo dejó los bueyes, corrió detrás de Elías y le dijo, por favor, deja que me despida de mi padre y de mi madre y luego te seguiré. ¿Le suena algo? Y luego dice, Elías le respondió, puedes ir y volver, yo no te lo impido. Eliseo se apartó de él, tomó una yunta de bueyes, lo sacrificó y con los arneses de los bueyes coció la carne y se la dio a la gente y todos ellos comieron. Entonces se levantó, se fue detrás de Elías y se puso a servirlo. Entonces con este texto vemos cómo Jesucristo es el nuevo Elías. Recuerden que Elías sube en un carro de fuego y se considera que en la venida del Mesías estará Elías presente, ¿no? Entonces se presenta a Cristo como este nuevo Elías que pide que dejen al padre y a la madre y que lo sigan, que vengan detrás de él y lo sirvan. Entonces, la vida de los discípulos a partir de este llamamiento se convierte en un camino con Jesús, ¿no? Si ven la serie de Chosen, que está tan hermosísima sobre la vida de Jesús, van a ver cómo todos dejan sus oficios, sus profesiones y se ponen en camino junto con Jesús. Ahora, en los evangelios sinópticos se nos presenta un esquema en los tres, dejando a un lado la infancia. Se presenta a Jesús anunciando el reino en Galilea, después se presenta a Jesús en camino
en viaje hacia Jerusalén y después se presenta a Jesús en Jerusalén con su pasión, muerte y resurrección. Entonces, se puede decir que todos los evangelios presentan a Jesús en camino hacia algo. ¿Y quiénes siguen a Jesús? Pues obviamente sus discípulos. ¿Y a dónde están llamados a seguirlo? Pues a su destino, que es Jerusalén. Y Jerusalén se identifica obviamente con la cruz, con la entrega total por los hermanos. Ahora, en lugar de ver cómo los discípulos siguen a Jesús, vamos a ver el ejemplo de uno que es muy concreto, cómo cambia, está él al lado del camino y después decide seguir a Jesús. Vamos a ver el ejemplo de el ciego Bartimeo. Vamos a buscar el texto lo vamos a encontrar en Marcos 10 del 46 al 52. Marcos 10 del 46 al 52. Entonces el texto dice, llegaron a Jericó. Cuando Jesús salía de ahí acompañado de sus discípulos y de gran cantidad de gente, un mendigo ciego, el hijo de Timeo, Bartimeo, estaba sentado al costado del camino. Al enterarse de que era Jesús, el de Nazaret, se puso a gritar, Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara. Sin embargo, él gritaba aún más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Llamaron al ciego diciéndole, ánimo, levántate, que te llama. Él, arrojando su manto, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le respondió, Maestro, que vea. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y de inmediato comenzó a ver y a seguirlo por el camino. Entonces vamos a desmenuzar este texto, vamos a utilizarlo para hablar ahora del cumplimiento del camino en Jesús. Entonces lo primero que tenemos que decir es que esta persona es un mendigo ciego. La ceguera también tiene un simbolismo en el Antiguo Testamento. Es imagen del terror, del desamparo y de la desesperación. Está totalmente ligada al símbolo de la oscuridad. Recuerden que la oscuridad es un elemento sumamente negativo. Pues la ceguera es eso también, la oscuridad de la posibilidad de ver la luz. Entonces, por un lado, encontramos en la Biblia una ceguera física, y este es el caso de este mendigo ciego. No podía ver. Pero además, obviamente, esta ceguera física es imagen de una ceguera espiritual. ¿Y a qué se refiere con esta ceguera espiritual? Es a una incapacidad de comprender la verdad. Y esta incapacidad de poder ver la verdad, comprender la verdad, puede ser, por un lado, por una ignorancia, que es este caso, la ignorancia, pero también puede ser una ceguera voluntaria. Encontramos muchas veces en el Antiguo Testamento este matiz de aquel que no está dispuesto a enfrentarse a la verdad. Y vemos cómo se habla de personas que ven, que tienen ojos pero no ven, ¿no? Que tienen el órgano pero no son capaces de ver. Y entonces, a veces se habla de esta ceguera con una connotación de culpabilidad. Tú eres culpable que no ves. Entonces, solo Dios puede revertir esta condición del hombre que no quiere ver. ¿Y lo hace a través de qué? Pues claramente que de su misericordia. Entonces vamos a ver un testimonio de esto en el texto bíblico, de cómo es Dios el que devuelve la vista. Vamos a buscar al profeta Isaías. El profeta Isaías es el primer profeta de los 4 profetas mayores. Isaías 29, 18. Isaías 29, 18. Entonces, fíjense, está hablando de la salvación de Yahvé. Va a realizar una salvación al pueblo. Y dice, aquel día, que aquel día es un término técnico para hablar del día de Yahvé, el día final, el juicio escatológico.
Aquel día los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán sin sombras ni oscuridad. Entonces, esto se cumple en Cristo. Cristo es el que abre los oídos a los sordos y permite a los ciegos ver. Entonces, tenemos a este ciego. Y este ciego, ¿qué sucede? Está sentado al costado del camino. Entonces, fíjense, tenemos este énfasis de que esta persona no se ha decidido. Él no ha elegido ni por el camino del bien ni por el camino del mal. Más bien, él se sienta al lado del camino y está a la espera, a la expectativa. No está caminando, no tiene camino, no tiene rumbo, no tiene sentido de vida. No ha elegido, está simplemente pasivo, a la espera, sentado al costado del camino. ¿Y qué es lo que sucede? Pasa Jesús y él sabe, escucha que es Jesús de Nazaret. ¿Y qué es lo que hace? Grita, Hijo de David, ten compasión de mí. Este término, Hijo de David, es un término mesiánico. Recuerden que el Mesías es el ungido era el rey. El rey es el rey esperado. En la época del destierro se termina la monarquía y se espera que va a haber un hijo de David, un nuevo Mesías. Y entonces él está diciendo, tú eres el Mesías. ¿Qué es lo que hace el ciego? Hace un acto de fe. Él hace un acto de fe creyendo que Jesús es el Mesías, el ungido, el hijo de David, el rey de Israel esperado. Entonces aquí es como vemos que su ceguera no es voluntaria, es más bien por ignorancia, no ha conocido al Mesías. Y en el momento en que escucha que viene el Mesías, ¿no? Y que este es un énfasis muy claro también de la primera generación cristiana. La primera generación cristiana ya no ha visto a Jesús, solo escuchan y escuchar es creer, ¿no? La fe pasa por escuchar el testimonio de aquellos que vieron a Jesús. Entonces, ¿qué hace? Se adhiere a él, cree en él. Entonces, este ciego que sin ver, ve, es aquel que se adhiere a Jesús y lo sigue. Es aquel que es capaz de comprender con el corazón. Fíjense, en la antropología bíblica, los ojos están relacionados con el corazón. El corazón es la interioridad de la persona en donde puede conocer la verdad y adherirse a la verdad. Pero siendo un órgano interno, el órgano externo que está ligado al corazón son los ojos. Entonces, no ver es no comprender, no decidirse, no elegir con el corazón. Entonces, él sí lo hace. Él, aunque es un ciego, ve y se adhiere a Jesús. Y entonces el gesto que hace Jesús de devolverle la vista confirma la realidad. Él ya veía por su fe, no veía físicamente, pero veía por su fe. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Arroja su manto, se levanta de un salto y se acerca a Jesús. Entonces, este símbolo nos ayuda a comprender que Él no solamente cree, sino que se pone en camino, ¿no? Entonces vemos ahora otra vez la imagen del camino, ¿no? Jesús camina por ahí, hay alguien que está al lado del camino que no se ha decidido, cuando escucha que es Jesús, cree en Él, deja su manto y se pone en camino, ¿no? Para seguir a Jesús. Y Él cumple con las condiciones del seguimiento de Cristo. Tanto en el Evangelio de Mateo como en el Evangelio de Lucas se nos presenta las condiciones para seguir a Jesús. Y esto implica la renuncia a otros caminos. Es decir, implica no tener dónde reclinar la cabeza, dejar a los padres, poner el arado y no mirar para atrás. Implica llevar la propia cruz, ¿no? Todos estos elementos que yo estoy diciendo los encontramos relatados tanto en Lucas como en Mateo. ¿Quieres seguirme? ¿No? Pregunta Jesús. Si me quieres seguir, tienes que dejar los otros caminos para seguir mi camino. Y entonces se adhiere a Jesús, elige seguirlo, dejarlo todo atrás y caminar detrás de él. ¿Hacia dónde? Hacia Jerusalén, hacia el destino de entrega total. Y entonces Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Y él dice, maestro, que vea. Entonces la vista le es dada como don, pero aquel que en libertad había elegido ya creer.
¿no? Entonces, en el fondo, es simplemente una confirmación de su propia fe. Y por último, vemos una frase que este adverbio de inmediato también lo vimos cuando hablamos de la primera cita, ¿no? Que los discípulos de inmediato, los apóstoles, perdón, de inmediato, dejando las redes, lo siguieron. Ahora tenemos un nuevo discípulo que de inmediato comenzó a ver y a seguirlo por el camino. Y esto se pone en contraste con el joven rico. En este mismo capítulo, en el capítulo 10, se encuentra la historia, el relato del joven rico que quiere seguir a Jesús y que le pregunta, ¿qué tengo que hacer? Vende tus bienes. Y entonces, ¿qué dice el texto? Él se pone triste porque tenía muchos bienes y decide no seguir a Jesús. Entonces, vemos este contraste, ¿no? Tenemos uno que viene valientemente diciendo, yo te voy a seguir, y pues resulta que siempre no. Y vemos a aquel que es el ciego, que no ve y que quiere seguir a Jesús, por su fe se adhiere a él y sigue a Jesús. Entonces, el ciego que ve, ahora camina detrás de Jesús, se vuelve en su discípulo, elige vivir su misma vida y asumir su mismo destino, una vida entregada a Jesús, a los hermanos, a través de Jesús. Entonces, bueno, pues hacemos un alto también para preguntarnos ya en este momento, ¿cómo aplicarlo a nuestra vida? Nosotros somos como este mendigo ciego, es decir, estamos en la oscuridad, pero a pesar de nuestra ceguera queremos ver. Y como estamos ciegos, no sabemos qué camino elegir, o sea, no sabemos si el camino del bien o del mal, pero estamos a la expectativa de poder elegir un camino. Pero en el momento en que escuchamos este testimonio de que Jesucristo está pasando por el camino, somos capaces de reconocerlo a Él como aquel que es el Mesías, el Hijo de Dios esperado, el Rey hacia el que el camino recto nos va a conducir. Y somos capaces de vivir las condiciones del seguimiento de Cristo, arrojar nuestro manto, ¿no? Pregúntense, ¿cuál es mi manto que tengo que arrojar? Levantarme de un salto, acercarme a Jesús, dejar que Él me dé la gracia de seguirlo y después, pues, vivir la misma vida de Jesús, ¿no? La entrega total por los hermanos. Y vamos a hacer un tercer paso, así como dijimos que los evangelios sinópticos son muy similares y por eso se pueden analizar juntos. El último evangelio, el evangelio de Juan, es el evangelio más tardío y es un evangelio más bien teológico, es una reflexión teológica sobre el fenómeno Jesús de Nazaret. Entonces vamos a ver cómo Juan presenta una diferencia. Tenemos cosas en común, por ejemplo, Juan llegará a decir que Jesús es la luz del mundo y que la persona que siga a Jesús tendrá la luz de la vida. Y lo dice en el contexto de la curación del ciego de nacimiento. Entonces, en cierto sentido tenemos una similitud. También tenemos otra similitud en la parábola del buen pastor, en donde Jesucristo dice que las ovejas son aquellas que escuchan la voz del pastor, lo conocen y lo siguen. Entonces tenemos también esta idea de que Jesús va enfrente y las ovejas lo siguen. Pero vamos a ver un texto como Juan nos lleva un pasito más allá, ¿no? Ya no es solo el camino de seguimiento de Cristo, sino Cristo como camino. Vamos a buscar el texto está en Juan 14:6. Juan 14:6, el Evangelio de San Juan es el último que encontramos después de los 3 primeros evangelistas. Juan 14:6, este es el contexto de la última cena. Juan 14:6. Voy a leer desde el versículo 5 que dice, Tomás le preguntó, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Otra vez, la idea del camino. Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Entonces ahora Jesucristo se identifica con el camino. Aquí tenemos una clara diferencia con los sinópticos. En los sinópticos, Jesucristo no se anuncia a sí mismo, sino que anuncia el reino. Yo he venido a anunciar el reino de Dios. En el caso del Juan, Jesús se anuncia a sí mismo y constantemente dice, yo soy, ¿no?
Y ahora vamos a ver qué tipo de yo soy, dice. Entonces, el objeto y el sujeto de la predicación es Jesús mismo. Entonces, vamos a ver cómo lo hace a través de esta frase yo soy. La frase yo soy tiene un trasfondo veterotestamentario del Antiguo Testamento. Recuerden que el nombre de Dios que no pueden pronunciar los judíos es Yahvé. Yahvé es el verbo ser en futuro, yo seré. Entonces, este yo soy tiene como trasfondo ese Yahvé. Y Yahvé se revela en el contexto de la aparición a Moisés en la zarza ardiente en la liberación del Éxodo. Moisés le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y Yahvé dice, yo soy, ¿no? Entonces, yo soy está en el contexto de ser un Dios salvador, capaz de liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Entonces, ya hay un nuevo yo soy, que es Jesús. Y Jesús dice constantemente, yo soy el pan de la vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el buen pastor, yo soy la vid. Y por último dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. En esto se sintetiza todo lo que vimos del Antiguo Testamento. Él es el camino que conduce a la bienaventuranza, a la dicha. Él es el camino que tenemos que elegir. Él es el camino real, el mejor camino que nos conduce al Padre. Entonces Jesús se presenta como aquel que es el camino. Y no hay más que un acceso al Padre, un acceso verdadero que conduce a la vida, que es Jesús. Por lo tanto, Jesús se presenta como el único modelo a seguir y su palabra es la norma de vida. Seguir sus enseñanzas es vivir como Él. Y este camino está abierto a todos, ¿no? Todos están llamados a acceder por este camino, por este único camino que conduce al Padre. Es el que proporciona el acceso a la comunión con el Padre. Entonces, fíjense, ya no es un síganme a mí, vienen aquí detrás de mí, no soy ese rabino, ¿no? que congrega, sino soy el profeta escatológico, Elías, y atrás de mí vienen todos mis seguidores, ¿hasta dónde? A Jerusalén, a sufrir el mismo destino que yo, el martirio, ¿no? Sino que ahora él se presenta diciendo, sean yo, sean como yo, es decir, una identificación con Cristo camino. Él, la buena conducta, la bienaventuranza, sean yo, sean otros Cristos. Y Él es este camino que lleva a la verdad y esta verdad conduce al Padre y el Padre es el que da la vida. Fíjense cómo también está ligado, dijimos en el Deuteronomio, que hay dos caminos, uno que conduce a la vida y a la felicidad y otro que conduce a la muerte. Entonces Cristo es aquel que llevándonos al Padre nos lleva a la vida. Entonces también aquí podemos aplicarlo a nuestra vida, ¿no? Decir, soy consciente de que la vida cristiana es una acción del Espíritu Santo que transforma mi corazón hasta hacerme como Jesús. No solamente son normas que sigo, dogmas que creo, sino que es una transformación en el Hijo para ser hijos de Dios que es Padre, ¿no? Y Jesús es el único modelo. La humanidad entera fue creada a imagen de Jesús y en Jesús encontramos la verdadera vida, la verdadera dicha, la verdadera plenitud. Bueno, pues esto es un poco lo que yo quería compartir con ustedes. Me pasé unos minutitos, perdónenme. Pero bueno, les dejo mi contacto por si alguien quisiera algún curso de Biblia o conferencias, etcétera. Ahí pueden recibir información. No sé, Ivonne, si quieras que pasemos, creo que hay sesión de preguntas, ¿no? O algo así. Hola, sí, muchas gracias. Wow, me encantó. Sí, creo que fue de verdad. Ay, espero que les haya ayudado. Sí, fue como todo un resumen de la Biblia Con la imagen del camino. Me encantó la imagen del camino. Pues justo, si alguien tiene alguna pregunta, puede ponerla ahora, si quiere, en el chat y yo te ayudo a leerla. Ujú.
No sé si pueda responder a todo, pero bueno, algo podré responder y si no, les puedo dar buena bibliografía donde pueden también ustedes consultar. Muy bien, vamos a esperar si alguien pone una pregunta. Están poniendo gracias, súper claro, gracias. Me encantó la imagen, excelente tema, gracias. Me encantó, muy Quizás si claro. alguien no tiene una duda, pues también puede hacer un comentario, ¿no? De cómo pues lo puede aplicar a su vida o algo así. Así es. Tanto, hermoso. Bueno, si nadie tiene una pregunta, yo te hago una pregunta, Thais. Muy ¿A bien. ti qué te ayuda en tu vida personal como a justo centrarte y seguir siempre por este camino? Ay, a ver, ¿qué Algún podrá tip. hacer? Sí, muy buena pregunta. Porque siento que a lo mejor lo podemos tener claro el camino, pero a lo mejor nos desviamos y, o sea, cómo mantenernos. Pues una de las cosas que me ayuda mucho es este hecho de que el camino de Dios conduce a la vida y a la felicidad y a la dicha. Entonces, yo soy una convencida de que Dios es el Dios del bienestar, de la felicidad, de la plenitud de la vida. Entonces, ese es un criterio de discernimiento muy frecuente para mí, ¿no? Si me encuentro como en una situación que me consume la vida, que me quita fuerzas, que me empobrece, que me encarcela, que no me da alas, que no me da vida, que no me vitaliza, mi conclusión es, este no puede ser el camino de Dios. O sea, como que es muy claro en el Antiguo Testamento que el fruto del camino es la vida y la felicidad. De hecho, el Salmo primero, tengo un curso sobre salmos, orar con los salmos, y analizamos el Salmo primero, que también habla de estos caminos. En el fondo termina diciendo que el camino de los malvados no existe, porque en el fondo se pierde, pereces, ¿no? El único camino que existe es este que te lleva a la dicha y a la felicidad. Entonces, pues a mí eso me ayuda mucho en mi propia vida, porque digo, ¿cómo saber si es el camino de Dios o no? Pues con este criterio de discernimiento, si hay vida, si hay plenitud, si hay bienestar, si hay felicidad, que no está peleado con el sufrimiento. Pero hay sufrimientos que a veces cargamos que yo digo, ese, pues de qué te está sirviendo, solamente te está aplastando. No, hay sufrimientos que realmente nos hacen ser mejores, no sé cómo decirlo, ¿no? Entonces, pues para mí esa es una certeza, creo yo, que las criaturas, que Dios solamente va a ser glorificado en la medida en que sus criaturas sean plenas, sean felices, estén llenas de su gloria. Entonces, pues para poder glorificar a Dios, pues constantemente hay que escoger el camino del bienestar, de la vida, de la plenitud, creo yo. No sé si está un poquito como, bueno, espero que les haya ayudado. Sí, vas a ver que sí, a mí sí me ayudó, muchas gracias. Por ahí preguntan si que les interesa la bibliografía que comentaste. Sí, un libro que utilizo yo mucho se llama Símbolos en la Biblia, de Herculano Alves. Es, la verdad, un libro muy bueno. Este habla de símbolos en el Antiguo Testamento, cómo Jesús cumple esos símbolos en el Nuevo Testamento y llega incluso a hablar del cómo está plasmado en el arte este símbolo. Y después tiene una liturgia en donde, creo que no lo escucharon, ¿verdad? Se los pongo otra vez. Pone una liturgia donde se puede hacer una liturgia con este símbolo y utilizar textos del Antiguo Testamento y pone unas oraciones y el símbolo. Entonces, este es muy bueno. Y luego los otros dos sobre el camino en los evangelios de Mateo y Juan, ese sí lo saqué de mis clases. Ese no tengo una bibliografía. Pero bueno, ya con este encuentran muchas referencias porque él lo que hace es que pone muchas citas bíblicas. Entonces tú de ahí ya tú mismo puedes profundizar, ¿no? Sacando como sí, citas bíblicas. Ok, gracias, Thais. Y pregunta Rosario Rosas, dice, ¿cuál fue el escritor del primer siglo que mencionaste? Filón de Alejandría. Es un filósofo. Ok,
Pilón de alcance. Hay por ahí un comentario, dice, gracias Thais, me gustó mucho este enfoque que nos has presentado. Queda mucho por profundizar en el cristocentrismo, en la espiritualidad Sí, es súper cristiana y el amplio. movimiento. Sí. Sí, sí. Y Miguel pregunta, dice, yo pienso que muchas veces creemos y tenemos un poco de fe, pero no vemos un resultado esperado y nos alejamos de esa fe. ¿Qué podemos hacer para esperar el tiempo de Dios por medio de Jesús? Ok, muy buena pregunta. Este, pues yo creo que podemos utilizar la imagen de la ceguera, ¿no? Como vimos que hay una ceguera voluntaria y hay una ceguera involuntaria, ¿no? Que es simplemente no saber, no conocer. Y ese nos puede servir como punto de discernimiento, ¿no? Criterio de discernimiento. Es decir, a ver, este momento en donde no veo claro, en donde hay oscuridad, porque en el fondo esa es la ceguera, no ver, ¿no? En este momento, ¿no? En donde tengo cierta oscuridad, ¿cuál es la causa de esta oscuridad? ¿Es una oscuridad voluntaria o es simplemente una permisión de Dios? A veces Dios permite eso, ¿no? Que nosotros, pues, no lo veamos tan sensiblemente o para crecer en la fe, ¿no? Pero hay veces que nuestra ceguera sí puede ser voluntaria. Y ahí pues tenemos que suplicar la gracia de la misericordia de Dios, como vimos en Isaías, que Él es el que tiene la fuerza de darnos la vista, de devolvernos la vista. En el fondo, aunque este mendigo ciego creía, no podía ver. Entonces Jesucristo es el que al final le devuelve incluso la vista física para que lo pueda seguir. Entonces, en esos momentos en donde nos encontramos en una ceguera voluntaria, en donde elegimos no creer, en donde elegimos no seguir por el camino de Dios, yo apelaría a la misericordia. Solo la misericordia de Dios puede vencer, puede eh, darnos su espíritu para hacer que nuestro corazón se humille ante Él y reconozca que Él es más grande y que sus caminos, como dice Isaías, no son nuestros caminos, ¿no? Y suplicarle y mendigarle esta gracia. Quítame esta ceguera espiritual voluntaria que no me permite verte. Y la ceguera espiritual involuntaria, asumirla con paciencia, ¿no? Y pues saber que eventualmente al final del camino real, el camino recto, se encuentra el Rey, el Mesías, el Señor, que nos va a decir, siervo bueno y fiel, que seguiste caminando a pesar de que no veías nada, ¿no? No sé Gracias, si Thais. sirve. Pues ya para terminar, te hago estas dos preguntas que van un poco relacionadas con lo que acabas de contestar. Una dice, ¿cómo puedo escuchar cuál es el camino que Cristo quiere que siga? Uh -huh. Y la siguiente es, ¿cómo puedo permanecer siendo fiel a ese camino? ¿No? Cuando el exterior a veces nos trata de detener o retroceder. Pues, ¿cómo conocer el camino de Dios? Pues yo lo utilizaría la imagen de la luz. El camino de Dios es un camino de luz, en donde encuentres luz, en donde encuentres brillo, pero no brillo, no esas luces del antro, que son horribles, luz neón, o luz del coche, hay personas que le cambian la luz a su coche para que se vea así, esas son las del mundo, ¿no? La luz tenue, la luz cálida, la luz de Dios, ahí es donde puedes ir viendo su camino. También es un camino de serenidad, es un camino de paz, suele también ser un camino de sencillez, no es el camino de los ricos. Caminar con Jesús es no utilizar burro ni camello, o sea, caminar con Jesús es caminar pues por el camino de los pequeños, de los sencillos. Otro criterio es pues la Biblia misma nos va marcando el camino que Dios ha dispuesto para nosotros, ahí encontramos el mensaje de Dios, pero la Biblia leída con la fuerza del Espíritu, ¿no? Porque a veces no solo leemos la Biblia queriendo encontrar nuestro camino escrito en la Biblia, ¿no? A la Biblia no se le puede forzar, la Biblia misma nos arroja luz. Entonces, ahí encontramos, pues yo creo que la luz. Y, por ejemplo, también un criterio para saber si es el camino de Dios es que
el destino del camino de Jesús fue la cruz. Entonces, saber si es el camino de Dios es el camino de la entrega a los hermanos, ¿no? Ese es, pues, signo de la autenticidad del camino cristiano. Y pues, ¿cómo seguir en ese camino cuando nos presentan otros? Pues yo creo que una de las cosas que nos hace permanecer en el camino es el hecho de que el camino es Cristo, ya lo dijimos, y Cristo es la verdad, es la belleza, es la bondad. Por lo tanto, es un camino atractivo. Es decir, el cristianismo es un camino de atracción. Si nosotros decimos, ay, no, es que este camino ya no me está gustando, o sea, este está pesadísimo, tiene muchísimas rocas, va siempre hacia arriba, estamos pensando, no estamos viendo al camino, sino que estamos viendo lo que cuesta el camino. Y entonces eso no se hace atractivo. En la medida en que vemos a Cristo y dejamos que Él nos atraiga, que Él manifieste la belleza de su camino, la verdad de su camino y la bondad de su camino, veremos tal atractivo en Él que los demás caminos van a ser esas luces de los coches espantosísimas azules que incluso se apagan y se prenden. Decimos, no, ese camino a mí no me gusta, no quiero adherirme a él porque no es verdadero, no es bello, no es bondadoso. En cambio, Jesús sí me presenta un camino de verdad, de belleza, de bondad, de vida. Y entonces creo yo que no luchamos en contra de los otros caminos, sino que los otros caminos simplemente estás espantoso. O sea, ¿para qué sigo tu camino si realmente tengo uno mucho más hermoso que seguir? No sé si esto está bien. Sí, muy bien. Pues de verdad, Thais, muchísimas, muchísimas gracias. Creo que a todos nos has encendido las ganas de seguir a Cristo por su camino, seguirlo a Él y ser más santos. Entonces, te agradezco mucho. Por ahí también preguntaban cómo pueden acceder a tus cursos, pero me parece más bien Claro. que, que se pongan en contacto contigo, ¿no? Que te escriban. Sí, quizá voy a poner otra vez los datos. Sí, tengo algunos cursos de Biblia, entonces ahí los pueden encontrar, o tengo algunos podcasts también. Hago un podcast de oración todos los días, todos los domingos, todos los jueves. Cada 15 días hay otro. O sea, hay mucha variedad. ¿Y en dónde lo Entonces, sí, subes? Aquí en tus redes. ajá, la página está, Ok, esta semana sale completa con toda la información, entonces en la página pueden encontrar todo. En YouTube tengo varias conferencias, en Instagram ahí vamos anunciando todo lo que va saliendo nuevo y en Facebook también. Y perfecto. si acaso dicen no encontré nada, pues escriban al mail y ya les contestaremos. Oye, ¿y qué significa Bet Tefila? Significa casa de oración en hebreo. Ah, ok. Entonces, pues ese es el sentido del apostolado, ser un lugar de que a través de la oración, la Biblia y la iconografía, pues nos encontramos con Dios a través de la oración, ¿no? Wow, qué hermoso. Me voy a meter. Pues muchísimas gracias de verdad, Thais. Gracias a todos por estar aquí. De verdad, siempre entusiasma ver a tanta gente pues luchando por su formación, por ser más santos y pues por seguir en esta familia hermosa que es el Reino Christi. Así que gracias, Thais, gracias a todos y que tengan una muy buena noche. Gracias a ustedes. Bye.